limpiaste mi pecado, con tu amor soy renovado, en ti encuentro libertad, eres mi luz, mi verdad, mi verdad. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo que estamos a punto de comenzar. Espero que estés muy bien, que tu día esté transcurriendo excelente y que te estés dando la oportunidad de acompañarnos en este estudio y que esté ministrando tu vida, que te esté edificando. El día de hoy quiero hablarte de un tercer personaje histórico, bíblico, de la Biblia, de la cual nosotros vamos a estar estudiando. Obviamente no vamos a pasar personaje por personaje a hablar del pecado que cometieron, porque nunca acabaríamos de hablar, de señalar, de subrayar aquellas circunstancias que ellos vivieron, sino que simplemente quiero tomarte en cuenta estos tres personajes. Ya hablamos de Eva y de Adán, hablamos de Caín y Abel, y ahorita vamos a hablar del rey David. Porque el día de mañana el estudio vamos a fomentar, a armar este rompecabezas un poquito más. Pero en general, la mayoría de las historias bíblicas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios en torno al pecado, cuando una persona, un grupo de personas están cayendo en el pecado, de verdad en cualquier historia, Caín y Abel, tenemos al pueblo de Israel, podemos señalar a Judas, podemos, increíblemente podemos darnos cuenta cómo el pecado funciona siempre de la misma manera, y te lo quiero ejemplificar con la vida de David. Y el día de mañana quiero hacerte notar otra parte muy importante. Quiero que por favor me acompañes al segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11. Esta historia de David y Betsabé, que yo sé que todos en algún momento hemos estudiado, en algún momento hemos tenido la oportunidad de leerlo. Y a partir del versículo número 2 dice lo siguiente: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. El primer punto importante que yo quiero que notemos en esta historia es que, fíjate cómo dice: y se paseaba David sobre el terrado de la casa real. Si en algún momento te has dado la oportunidad de estudiar un poquito de la arqueología de Israel, y has tenido el deseo, la oportunidad de ver los restos que existen del castillo, del palacio de David, te vas a dar cuenta que era una cosa magnífica, era una cosa hermosa, pues obviamente el resultado de aquella promesa que Dios le hizo, ¿no? Pero fíjate que la posición que David está teniendo, comparada con la posición que tenían Caín y Abel, o con la posición que tenían Adán y Eva, son tres posiciones completamente diferentes, ¿no? Adán y Eva tenían todo lo habido y por haber al 100% ofrecido por Dios. Caín y Abel ya vivían bajo este mundo en maldición. Ellos ya tenían que estar trabajando. Dicen que uno era pastor y el otro se dedicaba a las verduras, a las frutas, sembrador, perdón. Y ahora tenemos al rey David, un rey que tenía todo y que fue bendecido por Dios. Y ojo con esta frase: un rey conforme al corazón de Dios. Y fíjate cómo las tres personas, tres grupos de personas que estamos estudiando el día de hoy, sin importar la clase social o sin importar el nivel socioeconómico donde se encontraban o la posición humana que llegaron a tener, los tres cayeron en pecado. Los tres sufrieron esta tentación y los tres cayeron ante esta tentación. Y a esto me refiero, es lo que te quiero decir. No importa la persona más rica del mundo, supongamos que es cristiana, y la persona más pobre del mundo, que supongamos que es cristiana, va a sufrir la misma cantidad de tentación. Y esto no respeta clases sociales, ¿no? E inclusive, si me permites ser un poquito honesto,
una persona cristiana que procura tener una relación más profunda con Dios, una persona cristiana que procura relacionarse más profundamente con Dios, en tener más tiempos de oración. Ahí podría decirte que quizás ese grupo de personas son las que sufren un poquito más de ataque, de tentación, a aquellas personas que normalmente están frías, que no leen la palabra, que oran nada más poquito, que no se meten tanto en la presencia de Dios, puesto que pues el enemigo quiere ir en contra de la palabra de Dios. Y si tú consumes normalmente bastante la palabra de Dios, el enemigo va a venir a atacarte. Pero bueno, ese no es el tema. El punto importante es que todos y cada uno de nosotros, no importa quiénes seamos, en dónde estemos o en qué posición nos encontremos, vamos a sufrir tentación. Ahora, el segundo punto importante del cual quiero platicarte es, una vez más, presentarte como la palabra de Dios nos presenta esta oportunidad, esta comparativa desde Génesis capítulo número 3, donde estamos estudiando que la mujer vio que algo era bueno, que era agradable y que era codiciable. Ahora, fíjate cómo la palabra aquí en el segundo libro de Samuel nos presenta que David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Muy probablemente este baño era un baño ritual. Algunas personas creen que era un baño ritual. Y fíjate cómo resalta la palabra de Dios diciendo la cual era muy hermosa. David está viviendo en un solo momento estas tres cualidades que tienen el pecado en nuestras vidas. La mujer vio que el árbol era bueno, David vio que era hermosa. La mujer vio que era agradable a los ojos, David se dio cuenta que esta mujer era agradable a sus ojos. Y la mujer vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y David vio que la mujer esta Betsabé, era codiciable para alcanzar una satisfacción carnal. A lo mejor tú y yo en diferentes momentos de nuestra vida podemos sufrir esta clase de tentaciones, que yo creo que es la más pesada, la más fuerte, donde en un solo vistazo podemos darnos cuenta que aquello que es pecado, aquello que está delante de nuestros ojos, que queremos hacer por medio de nuestra carne, que el enemigo viene a tentarnos, cumple estas tres partes. Y eso, tremendamente, creo que este tipo de pecado, vuelvo a lo mismo, todo el pecado ante los ojos de Dios es igual, pero hablando de consecuencias terrenales, creo que este tipo de pecado es el más peligroso. Y tristemente, David, al igual que Rogelio, David comenzó, esto que David vio en este momento, vio a esta mujer probablemente desnuda, no lo sabemos, pero al momento en que David ve, se convierte en un pensamiento, en un deseo de decir, quiero a esta mujer. Y este pensamiento de querer a esa mujer se convierte en un deseo que llega a su corazón, que lo convierte en una acción. Y dice el versículo 3, y envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, y fíjate cómo hasta pareciera que Dios utiliza a las personas que tenemos a nuestro alrededor para advertirnos del pecado. Probablemente David en aquel momento, en aquel entonces, estaba reconociendo que lo que él estaba a punto de hacer estaba mal. Y aún así, Dios utilizó a una persona a su alrededor para sobreadvertirle una vez más que lo que estaba a punto de hacer estaba mal. Dice, envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, y subrayemos, mujer de Urías Eteo. Normalmente cuando nosotros nos relacionamos con personas en la fe, Dios va a utilizar a esas personas en la fe para sobreadvertirnos. Me gustó esta palabra, sobreadvertirnos de que aquello que nosotros estamos a punto de hacer está sumamente mal, que debemos de detenernos. Probablemente tú y yo en el 2025, 2024, después de nuestro Señor Jesús, al momento en el que el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo, y que lo callamos porque es el primero en advertirnos que lo que estamos haciendo está mal, después Dios utiliza a las personas que nos rodean. Y yo puedo admitirte, no sé si a ti te ha pasado, vuelvo a repetir esta frase, no sé si soy el único pecadorzote que le pasa, que Dios en muchas ocasiones ha venido a advertirme a través de mi esposa o de mis hijas o de alguien de la comunidad cristiana que lo que estoy a punto de hacer o lo que estoy haciendo está mal. Y esto no es más que el resultado del amor tan grande que Dios nos tiene. Muy probablemente David en ese punto, a David ya no le interesaba quién era, cómo se llamaba, hija de quién era o si estaba casada. Simplemente le interesaba en ese punto de su sentir carnal el cumplir ese objetivo, el estar con esta mujer.
Y como pues lo vemos en versículos anteriores, pues definitivamente David cayó ante la carne. Y no estamos enjuiciando a nadie, ¿eh? De verdad no se trata de decir, ay, es que ese Adán, qué bárbaro, ese Caín, no, hombre, de veras, o David. No, o sea, al contrario, se trata de, yo siempre lo he dicho, ¿no? El Nuevo Testamento me fascina la oportunidad de leerlo, me encanta, puesto que aprende uno mucho de cómo somos seres humanos que estamos reflejando carnalmente y espiritualmente el comportamiento de las personas del Antiguo Testamento. Dice Salomón que no hay nada que sea nuevo bajo el cielo. Realmente el enemigo sabe cómo funciona el pensamiento humano, sabe cómo funciona el deseo carnal, sabe cómo funciona cómo atacar a los hijos de Dios con intención de atacar la palabra de Dios, de derrocar aquello que Dios está generando y construyendo en nuestro interior. Entonces, hoy de verdad reconozco, yo me doy la oportunidad y le doy gracias a Dios por dármela de darme cuenta, de reconocer cuántas veces a lo largo de mi vida Dios llegó a utilizar a mi madre, por ejemplo, a amigos de alguna congregación donde estuve, donde me advirtieron en muchas ocasiones que lo que estaba sucediendo estaba sumamente mal. Y aún así, además de haber evitado escuchar al Espíritu Santo, también evité escuchar a Dios a través de las personas que me rodeaban. Y esto, como lo dije ahorita hace un ratito, es el reflejo del amor de Dios que nos tiene. El reflejo de decir, no lo hagas. Recordemos que vivimos bajo el libre albedrío y de verdad, yo creo que, no sé, o sea, por ejemplo, yo hablo desde mi punto de vista humano. Yo tengo, mi hija pequeña tiene 11 años y hay veces en que uno le dice a sus hijos, sabes que no hagas esto, la estás regando. O sabes que no te subas a este árbol, o sabes que no estés teniendo este comportamiento, no tomes esta decisión porque te estás poniendo en riesgo, te vas a equivocar, vas a perder tu tiempo, te vas a lastimar. Lo he hecho con todas mis hijas a la fecha, mi hija la mayor también, de vez en cuando se le dan consejos, ¿no? Y muchas veces, y quiero que quizás los que ya son papás que están escuchando esta prédica, muchas veces mis hijas me volteaban a ver con cara de, ay, vas a empezar otra vez, no, de veras, no. A lo mejor no lo decían, pero su mirada, su expresión corporal me hacían sentir ese tipo de pensamiento, ¿no? Ahí viene otra vez mi papá a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Y obviamente, como papá, yo no les digo las cosas con intención ni de fastidiarlas, ni de herirlas, ni de lastimarlas, ni mucho menos, sino con todo lo contrario. Con este deseo genuino de procurar ayudarlas y de que eviten meterse en problemas o eviten lastimarse, ¿no? Imagínate, o sea, yo pensando en esto, ahora me pongo en la posición de hijo. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida yo no he hecho una expresión a Dios de decir, ay, otra vez, ahí vienes a decirme que lo que estoy haciendo está mal? ¡Wow! Y eso verdaderamente a mí me quebranta, de verdad me deja pensando mucho en cómo y cuántas veces es que Dios ha procurado evitar que yo caiga en pecado. Entonces, esto te lo platico con la intención de que podamos entender la profundidad tan grande del pecado, de cómo es que el enemigo viene a atacar aquello que le pertenece a Dios. Muchas veces creemos que Satanás está sobre nosotros todo el tiempo, atacándonos y haciéndonos y deshaciéndonos. Y también es bien importante entender que cuando una persona está alejada de la palabra de Dios, cuando una persona está apartada de la presencia de Dios, que no tiene esta comunión necesaria y obligatoria, la naturaleza humana se súper acostumbra al pecado. Y esto es tremendo, porque es mucho más sencillo que el ser humano se acostumbre a pecar, a que se acostumbre a orar, a agradecer, a adorar, a predicar, a perdonar. ¿Por qué? Porque el ser humano suele ser, Génesis 6 lo dijo, el ser humano es afín al pecado, siempre están buscando hacer el mal.
Y esto es parte de la naturaleza carnal. Y esto me lleva a aquella parte del Nuevo Testamento donde dice que el hombre carnal no puede convivir con el hombre espiritual. Tenemos que verdaderamente estar luchando constantemente con este deseo que nos lleva a rastras al pecado, pero que después de una arrastrada que nos puso el pecado, nos levantamos y en vez de volver a avanzar hacia enfrente, empezamos a caminar voluntariamente hacia atrás por la costumbre que tenemos del pecado. Entonces, yo creo que lo importante a resaltar en este estudio es analizarnos a nosotros mismos, reconocer cuántas veces Dios ha intentado rescatarnos, cuántas veces Dios ha procurado evitar que caigamos en el pecado y cuántas veces nosotros voluntariamente hemos decidido ignorar esta indicación que viene por medio de alguna corrección de alguien en Cristo, de la misma corrección de la palabra de Dios, de la advertencia del Espíritu Santo. Entonces, mañana continuamos con más porque este estudio apenas está comenzando. No tengo idea de cuántos estudios van a hacer, pero los que vayan a hacer yo sé que van a edificar nuestra vida y nos va a dar la oportunidad de seguir aprendiendo. Que tengas un maravilloso día, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.